Me guste o no, si hoy en día quiero dedicarme a crear lo que sea, tengo que ir mucho más allá de simplemente crear vídeos. Y hablar a la cámara es una de esas habilidades que te pueden abrir puertas a lugares donde nunca hubieras imaginado. Pero hay letra pequeña. Cuando empecé a crear vídeos para internet me di cuenta que si hablaba como en las noticias o en programas de televisión no iba a conectar con mi audiencia para nada. Así que empecé a buscar maneras de poder hablar de la forma más natural posible. Y en este vídeo te explicaré lo que he aprendido hasta ahora. El primer punto me ayudó a tal nivel que cambió radicalmente mi forma de hablar a la cámara. Y si lo aplicas bien, puede hacer que tus vídeos mejoren una barbaridad. En realidad le estoy hablando a alguien que tengo literalmente en mi mente ahora mismo. Alguien que hace unos días me preguntó cómo sentirse cómodo al hablar a la cámara. Y este es el primer punto de cómo mejorar. Háblale a un amigo o a un familiar. Cuando llegué a Hong Kong empecé a hacer vídeos para enviárselos a mis padres para que vieran nuestra experiencia aquí en Hong Kong. Así que cada vídeo que hacía, cuando hablaba a la cámara estaba pensando literalmente en mi madre. No estaba pensando que le estaba hablando a un trozo de plástico con cristal de color negro, ni tampoco a una audiencia enorme de gente que iba a ver mis vídeos. Porque primero, no tenía una audiencia, segundo, si pensaba en eso, iba a hablar de una forma totalmente distinta. Le estaba hablando literalmente a mi madre. Y como he dicho, en este vídeo, por ejemplo, le estoy hablando a un colega que me preguntó sobre cómo aprender a hablar a la cámara y lo tengo constantemente en mi cabeza y cuando miro a la lente estoy imaginándome que él está directamente aquí. Eso te hace sentir mucho más cómodo delante de la cámara porque no es que estás hablando solo, que en realidad sí, pero te sientes como que estás charlando con un amigo y eso lo hace mucho más relajado. Te prometo que si empiezas a practicar esto te darás cuenta de que vas a estar mucho más tranquilo, más natural, porque en realidad es como estar hablándole a un amigo, estando tomando algo o en el parque y eso te hace que, no sé, no haya tanta presión para decir las cosas de forma exactamente como quieres o de forma correcta, porque no tienes miedo cuando estás hablando con alguien conocido. Si te equivocas en algo, lo repites y ya está. Y en este caso es algo parecido. Así que piensa en eso. Un amigo, un familiar que tienes en tu mente mientras estás hablando a la cámara y te prometo que te va a ayudar un montón. Aún así, no vas a sentirte 100% cómodo como en la vida real. Y por eso es importante que hagas este siguiente punto para poder llegar a ese nivel. Habla con la cámara apagada. No tiene ningún sentido. Muchas veces me pasa que cuando sé que la cámara está encendida, empiezo a actuar de una forma como que tengo que actuar de alguna forma. Es como querer ser la mejor versión de mí mismo porque sé que la cámara está grabando. Pero esto no es una entrevista de trabajo. Y es cierto que depende del contenido que hagas, quizás tengas que ser un poco más formal. Pero si lo que quieres es tener una comunidad de gente con la que hablar, comunicarte, compartir ideas, lo mejor es que seas lo más natural posible. Que seas tú mismo. Y seamos realistas, cuando eres tú mismo es cuando mejor te sientes. Y a nadie le gusta sentirse que tiene que actuar de una cierta manera para contentar a otras personas. Es evidente que algo te va a afectar, porque al final estás hablando a la cámara y sabes en tu mente que estás grabando. Pero la idea es que te sientas cómodo, que no tengas que sentir esa presión de parecer alguien que no eres. De esa forma, al final, la gente conectará mucho mejor contigo. Porque al final es la gran diferencia entre Hollywood y las redes sociales. Aquí en YouTube, por lo menos, la gente tiene la tendencia a buscar más lo auténtico. Vale, el tercer punto puede ser controvertido y muchas personas quizás estén en contra de lo que voy a decir. Pero te explico lo que pienso. Escribe guiones. Igual estás pensando, pero tío, si dices que tienes que ser auténtico, ¿cómo que tienes que escribir guiones? En realidad, cuando estás contando una historia a un amigo, estás tan relajado que no tienes miedo de equivocarte. Y esto, como he dicho antes, aunque estés hablando a una cámara y tengas a esa persona en mente, igualmente va a afectar. Después te hablaré de lo que yo hago para que eso poco a poco se vaya yendo. Pero si tienes una idea general de lo que quieres decir en un vídeo, mejor escribirlo para estar más cómodo a la hora de hablar. Hay dos formas de escribir un guión para un vídeo de YouTube. La primera es escribiendo palabra por palabra, como hago yo, y después la otra son puntos clave. Una frase que resuma la idea en general y de ahí tú tienes libertad para decirlo como te dé la gana. En realidad no hay una forma correcta, depende mucho de cada persona. De hecho, en mi caso lo escribo palabra por palabra, pero después cuando lo digo como me gusta, me dé la gana. Leo la parte que quiero decir y después con mis propias palabras y mi forma de decirlo, lo digo y así se queda. Evidentemente hay tomas falsas, como prácticamente en todos los canales, pero en general la idea es esa, que es la forma en como yo lo diría.
porque a veces escribimos diferente a como hablamos. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta para no sonar como un robot, aunque a veces puede seguir pasando. El hecho de que lo escriba palabra por palabra es porque a veces me voy por las ramas y no quiero hablar demasiado sin tener mucho sentido de lo que digo, así que lo leo, sé exactamente lo que tengo que decir y usando mi forma de expresarme lo digo y ya está. Ojo, también hay gente que lo improvisa totalmente y se le da tan bien que lo puede hacer, pero tienes que descubrir cuál es tu mejor forma, cuál es tu mejor fórmula y a partir de ahí hacerlo de esa manera una y otra vez para coger práctica. Recuerdo al principio cuando tenía que hacer vídeos y solo pensar que tenía que escribir se me pasaban totalmente las ganas. Así que iba directamente a encender la cámara y empezar a hablar. Después a la hora de editar me pasaba horas y horas sin saber exactamente cómo editar ese vídeo porque no tenía mucho sentido. Y salía lo que salía. Así que en realidad también es importante tener en cuenta de que si quieres ciertos resultados tienes que organizarlo de esa forma porque al final es como funciona mejor, tal cual. Con el tiempo he disfrutado mucho más de escribir y ahora de hecho es una de mis partes favoritas del proceso de crear contenido. El siguiente punto quizás es algo ridículo, pero sobre todo si estás empezando a crear creo que es muy importante que lo tengas en cuenta. Graba en privado. A día de hoy, una de las cosas que más me cuesta cuando grabo un vídeo es saber que puede haber alguien que me esté escuchando. Sé que es una tontería porque la gente normalmente no tiene el tiempo para estar intentando escuchar lo que uno dice dentro de la habitación, o lleva auriculares, o va a su bola. Pero solo el hecho de pensar que pueden escuchar lo que sea de lo que estoy diciendo en una habitación yo solo, por alguna razón, no sé. No te digo que nunca lo vayas a hacer o que no lo hagas, simplemente que si estás empezando y todavía te cuesta un poco hablar a la cámara, quizás lo mejor es hacerlo en un lugar privado, no irte a la calle a intentar hablar a la cámara delante de todo el mundo, porque al final siempre vas a tener esa cosa detrás como que sabes que alguien te está escuchando y no vas a poder ser tú mismo. Y la idea de todo esto, como digo siempre en vídeos anteriores también, es que disfrutes del proceso. Y si grabar hablando a la cámara es una de las cosas que más te cuesta y de las que más sufres, porque te sientes nervioso o nerviosa, pierde la gracia. Y el siguiente punto, te guste o no, es probablemente el más importante de este vídeo. Práctica. Como cualquier otra habilidad que tienes que empezar desde cero, hablar a la cámara siempre será más fácil cuando lo hagas una y otra vez. Antes de publicar mi primer vídeo en internet, aunque fuera para mis padres, ya había practicado muchísimo hablando a la cámara en vídeos que nunca he publicado. Vídeos que eran solamente para mí. Algunos de esos vídeos ni siquiera los miraba, fuera porque era solo para practicar o porque incluso me daba vergüenza ajena. Pero sabía que la única forma de sentirme más cómodo era haciéndolo una y otra vez, sin parar. Así que, teniendo en cuenta todos estos puntos de los que he hablado, intenta empezar hoy mismo a hablar a la cámara. Escribe las ideas claves o escribe palabra por palabra y practica hablando a la cámara según el guión que has escrito. Te aseguro que es la única forma de aprender.